Dios con nosotros como servidores y todos seamos servidos. Entonces, en este lugar, para empezar esta reunión, en nombre de Dios, vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta tarde te rogamos que nos bendice en esta reunión, sea una enriquecida a cada uno de nosotros y también esta reunión a los hermanos que llevan Padre Laura, hermana Kate, porque ellos, por medio de ellos, nosotros podemos aprender y por eso damos gracias al Señor. Como lo enseñó Jesucristo, nos dijo a mi Padre con estas palabras dirás que nunca te lo olvidará, entonces nos repetimos con todo. Padre nuestro que está en cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre Señor, en esta tarde nos bendiga para recibir su mensaje y luego pues para compartir cada una de nuestras comunidades, nuestro barrio, nuestras familias y para nosotros también servir y demostrar como usted nos quiere. Entonces Diosito nos bendiga en esta tarde, en esta reunión a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Dios. Gracias, Agustín. Dios te pague por esta oración tan bonita, tan sencilla y tan nuestra, ¿verdad? La oración que Cristo nos enseñó y que todos como hermanos en Él, hijos del Padre, pues la hacemos carne viva. Hasta que venga Padre Fidel, esperemos unos minuticos. Miren, tengo yo aquí un libro de nuestro gran autor. Ahí no sé si lo puedan observar. Pagola. Es todo un estudio que muy amablemente Padre Lauren ya me regaló por el Día de Reyes. Camino abierto. 4 libros, no mentira, no me lo ha regalado. Sí. Son 4 libros. El estuche cuesta normalmente $48, pero está en promoción a 34, así que son a $8.50 cada libro. Ya está Padre Fidel, pero todavía le falta conectar el micrófono. Voy a leerles un pedacito, me permiten, hasta que Padre Fidel esté con micrófono. Jesús vivió en el Jordán una experiencia que marcó para siempre su vida. No se quedó con Juan el Bautista, tampoco volvió a su trabajo en la aldea de Nazaret. Movido por un impulso incontenible, comenzó a recorrer los caminos de la Galilea, anunciando la buena noticia de Dios. Y hoy nosotros, a través de Padre Fidel, vamos a tener esa gran noticia. Él nos va a iluminar y nos va a transmitir algo de lo que Jesús sintió y que fue movido por ese espíritu del Padre para llevar la buena noticia a Galilea y a nosotros, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares donde nos desenvolvemos de manera social. Así que abramos el corazón y escuchemos con mucha atención y con amor todo lo que Padre Fidel nos va a transmitir este día. Y Padre Lauren, le damos la bienvenida a Padre Fidel, aunque le falta conectar el micrófono. No, pues bienvenido, amigo, hermano, compañero de camino, amante de la palabra de Dios. Sí, profe, que nos guía para entender y enriquecernos más cada día con la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos tiene aquí en suspense, nos va a hacer leer, no sé si quiere que vayamos leyendo el texto que él nos va a hacer estudiar. A ver, aquí hay una llamada. No, es de estudiantes, no.
Padre Lauren, hasta mientras les animamos a todos los que estamos aquí como familia, ya está con micrófono Padre Fidel. El siguiente miércoles vamos a tener de invitado ¿a quién? Monseñor Luis Cabrera. Monseñor Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil, él hasta el día de hoy es como buen franciscano y seguidor de San Francisco, siempre está acompañando el camino ecuménico de encuentro, de sinodalidad con otras iglesias cristianas. Y él nos va a hablar de la conversión de San Pablo. Así que a enriquecernos con Monseñor Luis Cabrera y la conversión de San Pablo, también testimonio y ejemplo para cada uno de nosotros y animarnos a participar en nuestros lugares haciendo alguito en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Muy bien, Padre Fidel, estamos todos contentos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Aquí está el pueblo de Dios escuchando muy atentamente a quienes nomás tenemos por invitados, pero ahora queremos escuchar al pastor de pastores, Padre Fidel. Padre Lauren ya le dio la bienvenida y queremos escucharlo, aprender del mejor. Muy buenas tardes, Padre Lauren. Buenas tardes, querida Katy Esteves. Queridos hermanos y hermanas que han aceptado pues ya estar aquí. Ha comenzado un año nuevo, el año 2022, y en primer lugar, la palabra. Dispuestos a escucharla, a servirla, a trabajarla. El tema que nos ocupa en este domingo coincide con la fiesta del bautismo de Jesús. Celebramos hoy la fiesta del bautismo de Jesús, de su inmersión por parte de Juan en el río Jordán. Permítanme comenzar haciendo esta precisión que es elemental, pero hay que hacerla. La palabra bautismo es una palabra griega que significa literalmente inmersión. Es una inmersión, se entiende, en el agua. La palabra griega permanece hoy en nuestra lengua castellana, tal cual, bautismo. Pero tendremos que decir inmersión. Y hoy queremos mirar juntos los textos que nos hablan de esta inmersión que Juan Bautista hizo de la persona de Jesús en el río Jordán. Se trata de la primera aparición pública de Jesús. En esto coinciden todos los evangelios. Todos los evangelios, los 4, nos narran este acontecimiento, pero cada uno lo hace a su manera, desde su propia perspectiva literaria y teológica. Pero antes de seguir y de hacer nuestro estudio bíblico, es lo que queremos hacer, en función de nuestra pastoral y de nuestra espiritualidad de discípulos misioneros, quisiera recordar algo más. Este domingo, hoy, finaliza el tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad, según la liturgia de nuestra Iglesia Católica, es el tiempo de la manifestación del Señor. Ese es su nombre técnico, de la manifestación del Señor. Es más, tendríamos que decirlo en plural, de las manifestaciones, porque no es una sola, de las manifestaciones del Señor. Manifestación, en griego, se dice epifanía. Esta vez la palabra la mantenemos en castellano y rara vez utilizamos la palabra epifanía. Si bien, por supuesto, se utiliza, sobre todo cuando nos referimos a una de estas manifestaciones que sale de los sabios de Oriente. Jesús vino al mundo y se manifestó. Vino al mundo al nacer entre nosotros, en nuestro mundo, por medio del vientre virginal de María Santísima, como un hombre que solo Dios nos podía dar.
Y esta es entonces la manifestación de Jesús. Ahora que dije en plural, estamos en una nota, una premisa técnica, esta vez de carácter litúrgico, pero muchos de ustedes son sacerdotes, religiosos, catequistas, que ejercen el ministerio de la formación. Las manifestaciones del Señor son tres, según los textos de los evangelios. La manifestación a los pobres de Israel en la noche de la Navidad. Recordemos el relato del capítulo 2 de Lucas, en sus primeros 20 versículos, como Jesús una vez nace, dice el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, inmediatamente hay una manifestación a los pastores en medio de la noche, son envueltos en la luz de la gloria del Señor y un ángel del Señor les comunica la buena noticia. Versículo 11, hoy en la ciudad de David, pónganse contentos, les anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías del Señor. Y luego tenemos una especie de parada militar en el cielo. El ejército celestial canta la gloria del Señor y la paz que comienza ahora a manifestarse en la tierra. Esta es la primera manifestación. Es una manifestación, primero, dentro de la lógica de la historia de la salvación, al mismo pueblo de Israel, comenzando por su parte más lesionada, vulnerable, frágil, los pobres. Hay una segunda manifestación, que es la que subraya el evangelista Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Ya no es la manifestación al pueblo de Israel, sino a los pueblos que están más allá de las fronteras de Israel. La manifestación a los Goyim, se dice en hebreo, Goyim, no es Goyo, sino Goyim. Los Goyim son los paganos, son los pueblos no judíos, para decirlo así. Y estos pueblos no judíos están representados en los sabios, magoi, se dice en griego, los sabios de Oriente, que son atraídos, esta vez no por voces de ángeles, sino por medio de la luz de una estrella. Conocedores del mundo estelar distinguen una luz, una estrella que les da un mensaje. Ha nacido el rey. Y ellos vienen a Jerusalén siguiendo la luz de la estrella, y allí hay una nueva ayuda, que es la misma palabra del Señor, Miqueas capítulo 1, capítulo 5, versículos 2 y 3, en Belén de Judá. Y van a llegar a Belén gracias a esta palabra, y de por medio está el contendor, el rey celoso Herodes, que siente amenazado su trono. Esta es la manifestación a los paganos, segunda Epifanía. Nosotros normalmente, cuando decimos Epifanía, inmediatamente conectamos los Reyes Magos. Pero no es completo, digamos. Sí es exacto, pero no es completo. Hay una primera manifestación a Israel en la noche de la Navidad, a los pastores. Una segunda manifestación o una nueva manifestación, que es la versión de Mateo, a todos los pueblos extranjeros, a todos los pueblos de la tierra, representados a los magos. Y hay una tercera Epifanía, que es la que celebramos hoy. La manifestación en el Jordán. Y quien manifiesta a Jesús no es Juan Bautista. Quien manifiesta a Jesús esta vez es el mismo Dios. Jesús recibe el bautismo en el Espíritu, la unción en el Espíritu Santo, recordando los textos que vamos ahorita a repasar con óleo de alegría, el Espíritu Santo, una unción real de Rey, y Jesús es declarado por el mismo Padre Dios, ya no por un ángel, ya no por la luz de una estrella, ni por un texto del Antiguo Testamento, sino por la misma voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Esta es la manifestación a los pecadores. Y aquí comienza entonces el ministerio público de Jesús. Y es en esta tercera Epifanía en la que nos detenemos en esta tarde. La que ocurre en el escenario del río Jordán, en inmediaciones del desierto. Es importante este escenario geográfico. Juan Bautista iba a predicar en el desierto, pero en la región desértica, donde va a desembocar, cerca donde está la desembocadura, muy probablemente,
el río Jordán. No se imaginen ustedes, ahora que digo el río Jordán, no se imaginen ustedes un gran río, ¿eh? No se imagina que el gran río Jordán, no, el río Jordán es un hilito, eh, es un miadito de vaca, para decirlo, es un chorrito de nada, un arroyito en la parte donde desemboca. Y sin embargo, allá van a llegar personas que vienen de fuera para buscar a Juan Bautista y ser bautizados. Aquí hay un movimiento que es importante y que vamos a ver enseguida. Vamos a abordar nuestro estudio del bautismo de Jesús dando 3 pasos. Primero, el contexto. 2, lo que nos dicen, en síntesis, los 4 relatos. Y finalmente me voy a detener en uno de los 4 relatos, el de Lucas, el que la liturgia ha escogido para reflexionar en el día de hoy, en el domingo, en el día del Señor. Primero, el contexto. Hay 2 elementos contextuales importantes. Primero, hay un contexto geográfico y un contexto histórico. Los 4 evangelios coinciden en decir que el lugar del bautismo de Jesús es donde Juan Bautista ha estado predicando la conversión de los pecados. Allí ha propuesto un bautismo de renovación, de transformación, de vuelta a Dios, de regreso a los brazos de Dios. Esto es la conversión. Y esto tiene un matiz, como lo entienden los evangelios, lo van a releer mesiánico, como preparación para la intervención definitiva de Dios en la historia. El escenario preciso del lugar donde pudo haber ocurrido esto, simplemente se dice desierto y Jordán. El lugar exacto no lo podemos precisar. Para los que han estado en Tierra Santa o están informados al respecto, algunos le dicen, no, aquí al sur de donde termina el lago de Galilea, Yardenit, que es el Jordancito, ¿no? Seguramente ese sitio porque tiene un poquito más de agua y se pueden hacer los baños rituales, sobre todo los evangélicos que les gusta la inmersión, renovar su bautismo metiéndose hasta el pelo dentro del río. Otros piensan que el lugar tuvo que haber sido más cerca del Mar Muerto. No en el Mar Muerto, sino cerca de la desembocadura del río que va a terminar en el Mar Muerto. Bueno, desemboca en el Mar Muerto. Este lugar parece más probable, podría ser. Está a la misma altura de la ciudad de Jericó. Y aquí, digo, no sabemos exactamente el lugar, pero los evangelios hablan de un lugar desértico, pero por donde pasa el río Jordán. Esto tiene un valor simbólico altísimo. Este fue el lugar por donde el pueblo entró a la tierra después de su largo caminar de 40 años en el Éxodo, en el desierto. Recordemos, cuando el pueblo salió de Egipto, nos dice el relato, no entro ahora en el detalle histórico, sino lo que los relatos dicen, se abrieron las aguas, el Mar Rojo, o el Mar de las Cañas o de los Juncos, el pueblo pasó, camina 40 años, toda una generación, y cuando llegan a la tierra, ya no es Moisés el que va a dirigir, sino Josué, su discípulo, se repite el milagro de la salida, se vuelven a abrir las aguas del Jordán y pasan. Esto nos dice el relato bíblico. El lugar del bautismo de Jesús es en las inmediaciones de donde esto ha ocurrido. Y el hecho de que se mencione el desierto tiene un gran valor. En la Biblia, el desierto es el lugar de los orígenes. En la Biblia, el desierto es el lugar de los orígenes. La creación, según el segundo relato, tenemos 2 relatos de la creación, uno en el capítulo 1,
del Génesis, la creación en 7 días, y otro en el capítulo 2, la creación en medio de un desierto. Se decía que todavía no estaba cultivada la tierra, y en el versículo 7 del capítulo 2 del Génesis se dice, y Dios, Yahvé Dios, insufló sobre las narices del Adán, hecho de la arcilla de la tierra, y le comunicó el aliento vital, la ruaj, no ruach, como dicen algunos por ahí ignorantes, la ruaj, el aliento divino. Esto ocurrió en un desierto. El Adán fue creado con polvo de desierto, y allí Dios le comunicó vida. La historia del desierto continúa en la Biblia. En muchos lugares nos encontramos con el texto pascual que acabo de citar. Nos encontramos en el capítulo 19 del libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes. El profeta Eliseo, el primer profeta independiente de la historia de Israel, que no escribió nada, pero su misma vida fue toda una profecía. Cuando la malvada reina Jezabel lo persigue después de la matanza de los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, él huye al Monte Hermón y camina por el desierto. Cuando va en medio del camino, siente que se muere y el Señor lo alimenta. Y con la fuerza de este alimento camina 40 días y 40 noches y llega al Sinaí. En el Sinaí, él va al Sinaí con la intención de pasar carta de renuncia. Es decir, búscate, Señor, a otro, porque mira que yo me pongo a tu servicio y el pueblo no se convierte, más bien se vienen en contra mía y mira que hasta la reina me quiere matar. Él iba con la intención de renunciar. Y conocemos el texto precioso del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Dios se le manifestó no en el huracán, no en el terremoto, no en el fuego. Se le manifestó en el col de Mamadacá, como dice el texto hebreo, col de Mamadacá, en la voz del silencio sutil. En la voz del silencio sutil, o del silencio que habla. Algunas traducciones, siguiendo la Septuaginta y la versión latina de la Vulgata, lo han traducido como el susurro de una brisa suave. Pero esa es una interpretación. El texto original dice col de Mamadacá en el silencio. Y esto es importante porque además del texto de la creación, desierto, además del éxodo en el desierto, tenemos también la renovación de la vocación profética en medio del desierto. Y no cualquier parte del desierto. Se vuelve al lugar donde tuvo lugar la alianza. El pueblo de Israel ha nacido en la Pascua, pero su nacimiento propiamente dicho ocurre cuando Dios le pone el anillo. Yo soy tu Dios, y el pueblo se pone el anillo con Dios, se lo pone a Dios. Tú eres mi Dios, yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Es la fórmula que conocemos. Yo soy tuyo, tú eres mío. Una fórmula matrimonial esponsal. Y esto tuvo lugar aquí, en el Sinaí o Horeb. Atención con esto, ¿eh? La tradición bíblica confunde Sinaí y Horeb. Probablemente sea la misma montaña. Todo esto lo he dicho ¿para qué? Para recordar que el desierto, en el mundo bíblico, es el lugar de los orígenes, pero también cuando alguien, ojo con esto puede ayudar mucho, cuando alguien está en crisis, como le ocurrió al profeta Elías, y lo mismo le va a pasar a Jonás, en la crisis, cuando predica en Nínive y las cosas no salen como él quería que salieran, siempre se vuelve al lugar de los orígenes. Cuando se quiere renovar, se vuelve a los fundamentos. Es como una persona que está en crisis y ¿qué hace? Dice, bueno, ¿y yo por qué me metí en esto? ¿Cómo fue que llegué aquí? O una pareja que está de pelea y dice, a ver, ¿cómo fue que nos enamoramos? ¿Qué fue lo que nos dijimos al principio? ¿Qué nos prometimos? Volver al primer amor, volver al inicio. Ayuda a recomponer el hilo frágil que a veces intenta romperse en medio de las dificultades del caminar. ¿Por qué el pueblo es invitado a ir al desierto por parte de Juan? ¿Por qué? Miren ustedes que no es Juan el que va a predicar en Jerusalén. Se esperaría que hiciera eso.
que fuera al templo de Jerusalén, como hizo Jeremías o como Isaías. La mayor parte de los profetas lo hicieron así. Fueron al centro religioso, político del pueblo y allí predicaron duro, ¿no? Juan Bautista hace que el pueblo haga una peregrinación, se desinstale, salga de la ciudad y venga al desierto a renovarse, a renovarse. Es decir, volvamos, pueblo de Dios, volvamos al punto inicial, al desierto, donde todo comenzó. Por lo tanto, este dato que encontramos en los evangelios es un dato con una carga teológica. Hablé de la simbología, pero ahora vemos que tiene un mensaje teológico. Tiene una carga teológica importante. Hay un bautismo, pero que ocurre en medio de un desierto. Noten ustedes el oxímoron, la contraposición agua-desierto, que implica en la actuación histórica de Juan hacer salir al pueblo, devolverlo al lugar de los orígenes, al lugar de los comienzos. No se van hasta el Sinaí. Es suficiente con que vayan, con que pisen un poco el desierto. Y perdónenme una nota de pie de página. La vida consagrada en la historia de la iglesia comienza de la misma manera. Cuando un grupo de creyentes decepcionados con lo que ocurre en la ciudad, entre ellas la misma Jerusalén, se van de la ciudad para vivir a solas en el desierto y volver a hacer el camino. Van a buscar la voz de Dios en el desierto, en el silencio, pero sobre todo a rehacer el camino. El desierto es el lugar fundante, es el lugar de lo genuino, es el lugar del punto de partida. Ahora, Juan Bautista, esto a propósito del desierto, Juan Bautista busca un lugar que tenga agua. Y no cualquier agua. No le sirve el agua estancada, una laguna. No le sirve, hoy diríamos un acueducto, ¿no? Busca un agua que corra. Agua corriente, agua natural. Esto es muy judío, muy hebreo. El mundo hebreo ama las purificaciones, ama las abluciones, ama los lavatorios, lavarse continuamente. Todavía hoy, cuando usted va en Jerusalén a la casa de un judío muy piadoso, o inclusive mira las excavaciones, cómo eran las casas, usted, las más piadosas, encuentra que en cada casa había una alberquita que tenía unos escaloncitos. Y allí el judío, varias veces al día, se quitaba la ropa, se sumergía y volvía a salir limpio y renovado. Jesús va a hacer referencia a esto. Ustedes se la pasan lavándose todo el tiempo, ¿no? Pensando que con limpiarse externamente ya están puros y santos ante Dios. Mentirosos, laven el corazón. El problema está en el corazón, decía Jesús de Nazaret. Pero esto nos recuerda lo que ocurre en el contexto de Juan Bautista y después del mismo Jesús. Y esto perdura hasta el día de hoy. Hoy que nosotros, por razón de las circunstancias, tenemos que andar con la botellita de gel, de alcohol y lavarnos cada vez que podamos. Yo digo, eso es muy judío. Eso es muy bíblico, además, del judaísmo bíblico. El lavarse para estar puros, para evitar ser contaminados, si decimos, del coronavirus o del Ómicron, que en el mundo bíblico era para mantenerse santos y puros ante Dios. Y esto me lleva a mí a un dato. Juan Bautista practica de una forma mucho más amplia este lavatorio. Y prometiéndole, anunciándole a la gente que entrando en el agua serían bautizados. Esta inmersión les traería la remisión de los pecados, que es una cosa extraña. Que Juan Bautista diga que la remisión de los pecados viene por una inmersión, un lavatorio
como hacían los judíos con frecuencia, donde quiera que estuvieran, suena raro, porque para el pueblo hebreo, el perdón de los pecados proviene fundamentalmente del ritual del templo de Jerusalén. Los sacrificios, los holocaustos de sangre de animal, eran sacrificios para el perdón de los pecados. Y Juan Bautista va a decir que es en el agua, no allá en el templo. Los historiadores de Jesús, a propósito del Jesús histórico, los estudios que nos han ocupado tanto en los últimos 50 años y que ha tenido unos momentos bastante altos, intensos, ahora menos, sobre el Jesús histórico y que también terminó estudiando el Juan histórico, María histórica, los apóstoles históricos, los apóstoles históricos. Bueno, eso ha tenido un desarrollo interesante. A propósito de esto, del Juan histórico, algunos estudiosos, notando esto, ir al desierto, no la ciudad. Eso suena raro. Le gusta el agua, pero agua de lavatorio, agua que corre, agua de purificación. Esto suena extraño. Y además, bueno, está dentro de lo común, pero no de esta forma tan masiva. Y luego, dice que es para el perdón de los pecados, cuando todo judío sabe que eso se hace en el templo, con la sangre de animales y no con el agua. Esto ha llevado a algunos historiadores a decir, ¿no será que Juan Bautista era miembro de la secta judía Esenia? Sabemos que cerca, precisamente, del lugar del bautismo de Jesús, del probable, estaba uno de los asentamientos referenciales de la comunidad esenia, Qumran, Khirbet Qumran. Y algunos estudiosos muy serios han llegado a pensar que Juan Bautista pudo haber sido miembro de esta secta, que era una secta que estaba de pelea con Jerusalén. Así nació el mundo fariseo, el mundo y el mundo esenio, pero sobre todo el mundo esenio, que no como los fariseos que se quedan en Jerusalén, estos salen de la ciudad como quien dice, esto se acabó, esto se corrompió, nos vamos al desierto a comenzar de nuevo. Por eso se van al desierto. Por eso Qumran está en el desierto. Porque es una secta que dice, allá en Jerusalén, en la ciudad, las líderes, los sacerdotes, con los sacerdotes no hay mucho que hacer. Se nos corrompieron los sacerdotes, los políticos ni se diga. Vámonos al desierto a buscar la pureza, a escuchar la palabra de Dios. Y es así como se organiza la comunidad de Qumran. Y los detalles que acabo de mencionar, salir de la ciudad al desierto, el agua, en Qumran hay 5 misbot, piscinas de purificación, que es una cosa de nada, chiquita, y tantas piscinas grandes y además profundas, indica que ellos estaban practicando el ritual, que reemplaza, ellos ni locos se iban a ir a hacer el culto del templo de Jerusalén, era lo que ellos estaban criticando, aun cuando hay la puerta de los esenios, pero en Jerusalén, pero igual ellos no iban a eso, ellos lo hacían mediante el lavatorio, eso se parece mucho a Juan. Era Juan entonces un miembro, un exmiembro disidente de la comunidad de Qumran. No lo podemos afirmar con absoluta certeza. No sabemos con absoluta certeza. Pero hay indicaciones, hay algunas pistas que han llevado a los estudiosos a pensar, y como estamos en un estudio bíblico, pues me permito simplemente hacer la alusión. No es el tema, nuestro tema no es el bautismo de Juan, sino el de Jesús. Sin embargo, forma parte del contexto. Juan Bautista llama al desierto, anuncia un perdón de los pecados mediante el lavatorio, mediante la inmersión que todo judío conocía. Y ahora sí, podemos entrar mejor en nuestro texto. Los 4 evangelios nos dicen que Jesús comenzó su ministerio público participando de este movimiento bautismal de Juan. Y cada evangelio nos va a hacer su propia relectura. El evangelio de Marcos
el más antiguo, comencemos por aquí, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, nos describe el bautismo de Jesús como una venida, no desde Jerusalén, sino un viaje que Jesús hace desde Nazaret de Galilea para hasta el lugar donde está Juan Bautista en el Jordán, y allí, cuando Jesús sale del agua, tiene una teofanía, una manifestación de Dios. Toda teofanía, toda manifestación de Dios tiene dos elementos característicos: una visión y una audición. Dice el texto en el versículo 10, Marcos 1:10, en cuanto salió del agua, vio. Esa es típica teofanía. Jesús vio. No se dice que Juan haya visto, ni que el pueblo haya visto. Vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Y luego viene una audición, versículo 11. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Evangelio más antiguo nos lo presenta de esta manera. Jesús participa del bautismo de Juan, es decir, se coloca en la fila de los pecadores sin ser pecador. Y cuando ya sale del agua, miren que hay una diferencia, ¿eh? No es que en el momento en que le echaba el agua, estaba a través del agua bajando el Espíritu. No, Jesús ya había sido bautizado, sale del agua, y al salir del agua, al subir, baja, sube. Acuérdense, bajar, subir, bajar es sepultar en el agua, sumergir los pecados para salir como nueva criatura, perdonada. En ese momento, según Marcos, versículos 10 y 11 del capítulo 1, Jesús ve y oye. Tiene una manifestación de Dios. Vio que los cielos se abrían, el Espíritu Santo venía sobre él y escuchó la voz del cielo, resonó una voz del cielo, que es la del Padre, porque se dice tú eres mi Hijo, pues ¿quién era el Padre? El Padre Dios, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta es la versión de Marcos. Mateo y Lucas intentan suavizar la realidad de este evento. En Mateo, veremos ahora otro evangelio. Versión número 2, Mateo. En Mateo, en el capítulo 3, los invito a los que tengan la Biblia a la mano, estamos en un estudio bíblico, que tienen la Biblia a la mano, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, también es el mismo viaje que dice Marcos, pero no menciona Nazaret. Llega a donde Juan para ser bautizado por él. Y aquí está la particularidad de Mateo. Pero Juan trataba de impedírselo. Esto no estaba en Marcos, solo está en Mateo. Hay una discusión entre Juan y Jesús. Trataba de impedírselo y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes donde mí. Y Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo bautizó, lo dejó. Juan resiste a la petición de Jesús. Aquí tenemos un elemento dramático en la perspectiva de Mateo. Soy yo, le dice Juan Bautista, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes donde mí. Échame tú el agüita a mí. Y Jesús dice: no. Conviene que cumplamos toda justicia. Sigamos el proyecto de Dios. En el Evangelio de Mateo, la justicia es el proyecto de Dios. No voy a entrar ahora en el desarrollo de eso, pero es ante todo el seguir el proyecto, vivir según el proyecto de Dios. La reacción de Juan es lógica, porque tiene que ver con la santidad que es propia de Jesús. Jesús no tiene pecados para sumergirse en el agua. Y esta seguramente fue la pregunta
de muchos cristianos y de muchos lectores del mundo antiguo, de las primeras etapas, las primeras generaciones cristianas. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse en un ritual de Juan Bautista que era para el perdón de los pecados? Si nos han dicho que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, de hecho lo va a decir el mismo texto, lo dice. Jesús lo es, de hecho. Si Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Dios, hombre como nosotros, menos en el pecado, ¿por qué se bautiza? El drama que se coloca aquí en palabras de Juan Bautista tiene que ver con la pregunta que muchos lectores se hacían y que pedían catequesis. Explíquenos esto. Jesús no tiene pecados para hacer la inmersión en el agua. Está detrás del Bautista, pero Jesús es más fuerte que él, que sigue siendo un hombre indigno, Juan Bautista, incluso de desatar los cordones o las correas de las sandalias de él. Esto de desatar la correa de las sandalias, dicha por Juan Bautista, significaba: yo no soy digno ni siquiera del servicio de un esclavo. Además, eran para desatar la correa de un judío no lo hacía. Ponían a un esclavo pagano, extranjero, que se ensuciara a él. Porque en las chancletas, digo yo, en las sandalias, podía venir, cuando una persona cuando anda en la calle pisa de todo. Podía pisar hasta caca de animal. Y eso contamina. Por eso un judío no tocaba las sandalias de otro, no, ni las suyas. Ponía a un esclavo pagano, el cual no creía en esto de la contaminación ritual, de la pureza, y Juan Bautista dice la frase maravillosa, que Jesús tiene una tal dignidad, está reconociendo la dignidad de Jesús, es el más fuerte, ni siquiera soy digno de desatar la correa de las sandalias. Inclusive le llega a decir, eres tú el que me debe bautizar a mí. Y Jesús lo bautizará, pero no con agua, sino con el fuego del Espíritu. A este Juan que resiste, Jesús le va a decir en Mateo 4:15, deja ahora, nos conviene hacer toda justicia. Valga el subrayado, mis queridos estudiosos de la Biblia. Jesús es un hombre libre y maduro, es consciente de su misión, no quiere privilegios, pero quiere realizar conscientemente lo que Dios le pide como justo. ¿Y qué es lo que Dios le pide como justo? Ser solidario con los pecadores que necesitan esta inmersión. Ser creyente junto con su pueblo creyente. Ser orante junto con su pueblo orante. Vivir una renovación con su pueblo también, que vive una transformación. Jesús se muestra entonces como uno solidario y conviene hacer toda justicia. En la versión del Evangelio de Juan, a Lucas, para el final, porque es en el que me voy a quedar, le voy a dedicar el resto de nuestro estudio, ahora Lucas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 29 al 34, ¿qué tenemos como particularidad? Juan Bautista, el que ha sido anunciado en el prólogo como el testigo, Juan Bautista aparece personificado, caracterizado en el Evangelio de Juan como el testigo que anuncia la luz, que presenta a aquel que la luz dice. Él no era la luz, sino el testigo de la luz, el que va a presentar a Jesús. En el día del bautismo hace esta primera presentación de Jesús. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea manifestado, aquí está la Epifanía, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio, este es el acento juánico, el testimonio. Juan dio testimonio diciendo,
he visto al Espíritu. Un testigo dice, yo vi. Claro, cuando usted lo llaman a un juzgado a ser testigo de algo, dice que yo vi y defiende o hunde a una persona. He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, de nuevo el ver, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, otra vez, ver, tercera vez. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Noten ustedes en Juan otra particularidad. En la versión de Mateo, en general, Mateo y luego Marcos, la versión de Marcos, que fue la primera que cité, seguida por Mateo y por Lucas, la teofanía en el Jordán la ve Jesús. En el Evangelio de Juan, la teofanía la ve Juan Bautista. Porque se trata de el anuncio testimonial del signo que distingue a Jesús como el elegido de Dios, como el ungido de Dios. Y ahora quedémonos con el Evangelio de Lucas, porque el tiempo va pasando y no tenemos tampoco toda la noche. Sobre esto podríamos abundar mucho más. Vámonos ahora al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Los elementos que encontramos en este texto son parecidos a los que ya hemos dicho con respecto a Mateo, a Marcos y a Mateo. Pero tenemos que subrayar algunas particularidades de la versión de Lucas. Primer detalle característico del bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas. No se menciona a Juan Bautista. Claro, una persona, bueno, ¿y entonces quién lo bautizó en el agua? No, pues claro, fue Juan Bautista. Se sobreentiende. El texto lo coloca como un sobreentendido. Lo que quiero decir es que no se coloca el nombre de Juan. ¿Y esto por qué? Porque en el versículo 21 dice, toda la gente se estaba bautizando y Jesús ya bautizado se hallaba en oración cuando viene el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre. Juan por ninguna parte, no se menciona, se sobreentiende. ¿Por qué? Porque si ustedes miran los versículos anteriores, versículos 19 y 20, sobre todo el 20, se dice que Herodes Antipas ya había metido en la cárcel a Juan Bautista. Así es como los biblistas explican entonces la cosa, de esta manera. Puesto que Juan está en la cárcel, lo acaba de decir, el narrador, para evitar conflicto, dice, bueno, ¿está en la cárcel o está bautizando? Evita el nombre. Sin embargo, un lector sabe muy bien que el que lo bautiza es Juan. Además, hay una razón todavía mucho más de fondo. Una razón más de fondo. Lucas, esto sí es muy típico de la narrativa de Lucas. Este año estaremos leyendo Lucas y nos vamos a dar cuenta de muchas de las particularidades, las peculiaridades que distinguen este tercer evangelio. Y una de ellas es que el narrador de Lucas distingue muy bien las etapas, pero muy bien las etapas. Hasta aquí llegó el precursor, ahora comienza la etapa de Jesús. Y lo hace con los nombres. Antes no ha mencionado a Jesús. No lo ha mencionado en la predicación de Juan. Según Lucas no se menciona el nombre de Jesús. Solo habla Juan. Y cuando comienza Jesús su ministerio, no se menciona a Juan. Es una manera de indicar, terminó una etapa y comienza otra. Si bien entre ellas hay una gran conexión, por supuesto.
En el capítulo 16, versículo 16 de Lucas, se dice, los profetas llegaron hasta Juan, a partir de ahora se proclama el reino de Dios. Ahí está. Juan distingue las etapas. Primera particularidad. Segunda particularidad. El narrador de Lucas ambienta diciendo cuando todo el pueblo era bautizado. Todo el pueblo, eso suena exagerado. Como que todo Israel estuviera ahí. Obviamente no. Es una manera de decir. Y todo el pueblo era bautizado. Es una expresión enfática que pone el acento en un gran número de judíos que busca la renovación de la vida, que quiere hacer el camino de conversión, escuchando la buena noticia predicada por Juan, como se ha dicho en el versículo 18. Esta multitud es llamada pueblo. En griego, laos. Laos. Le viene la palabra laico. Laos. La palabra laos tiene doble connotación, doble matiz. Laos connota gente ordinaria. Jesús en medio de gente ordinaria, con su gran dignidad en medio de gente ordinaria. Pero también laos, lo sabemos bien, connota el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza. Esta inmersión de Jesús no solamente es en el agua, es en medio del pueblo. Jesús se mezcla con una multitud anónima de hombres y de mujeres, como uno más, sin querer distinguirse de los pecadores. Y Jesús comienza su ministerio entonces, no con un milagro, no con una aparición esplendorosa que pudiera dejar maravillados a todas las personas, sino con un gesto de humildad. Así empieza Jesús, con un gesto de humildad, de sumisión a Dios y de total solidaridad con los pecadores, a los cuales se va a dedicar hasta su último suspiro de su vida terrena en la tierra. El Evangelio de Lucas enfatiza mucho el tema de los pecadores. Un Jesús que se dedica a rescatar al pecador y regalarle el perdón de Dios. Este es el único de los 4 evangelios que nos dice que Jesús muriendo está perdonando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón inclusive para el verdugo, para el asesino. Y a los 2 concrucificados con él, uno lo ataca, el otro lo defiende. Acuérdense, el llamado el mal ladrón, el buen ladrón, a él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después de esto Jesús dirá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expira. Hasta el último instante, hasta su último suspiro, Jesús estuvo al lado de los pecadores para perdonarlos. Tenemos el comienzo y el final, todo un gran arco en el Evangelio de Lucas. Jesús restaurando vidas maltratadas, desbaratadas, porque ese es el pecado. Vidas maltratadas, desbaratadas. Tercer detalle. La alusión al bautismo es tremendamente breve. Simplemente 4 palabras. También Jesús fue bautizado. Por Juan, evidentemente. Aun cuando no se menciona. También Jesús fue bautizado. No se describe qué dijo Jesús, ni qué le dijo Juan, ni cómo cayó el chorro de agua o cómo le metió la cabeza dentro del río, ni cómo salió y se secó. Nada, nada, nada. También fue bautizado. Incluso está dicho en pasado. Fue bautizado, ya. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que sigue. Una vez que fue bautizado, Jesús permanece en oración. Cuarto detalle. Cuarto detalle. La escena del bautismo de Jesús según Lucas, y como lo hacen también Mateo y Marcos, acentúan
una experiencia personal de Jesús. Que la gente que estuviera ahí haya visto, pues yo no tengo ninguna duda. Y que Juan Bautista lo haya visto, pues lo dice Juan, lo dice el Evangelio de Juan, claramente. Pero aquí nuestro texto prefiere presentarlo como una experiencia muy propia de Jesús. Esta es una experiencia vocacional de Jesús. Permítame la palabra vocacional, creo que es válida. Es el Padre Dios encomendándole en este momento abiertamente la misión y Jesús aceptándola, acogiéndola. Y esto ocurre en una experiencia de oración. Esto es marca Lucas, marca lucana, en una experiencia de oración. El Evangelio de Marcos, de Lucas, perdón, el Evangelio de Lucas, los domingos por la tarde, que estoy cansado. El Evangelio de Lucas también tiene como característica la oración de Jesús. Claro, Jesús ora en todos los evangelios. Y ni se digan en Juan, donde tenemos una mega oración, la oración sacerdotal del capítulo 17. Quiero decir que el retrato lucano de Jesús es la de un hombre que está siempre en comunión con el Padre y en diálogo con él. Y esto es coherente con el primer rasgo de Jesús cuando aparece, cuando habla por primera vez en este evangelio. Lucas 2:49. Cuando lo encuentran en el templo, María y José angustiados le preguntan, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús responde, ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre, que también se traduce en las cosas de mi Padre? Jesús declara como su programa el estar en las cosas del Padre. Es un Jesús en comunión con Dios. Y esto es coherente, un Jesús en oración. Jesús ora en el bautismo. Jesús ora cuando va a elegir a sus 12 apóstoles. Jesús ora cuando va a hacer un milagro. Jesús ora cuando le va a pedir la confesión de fe a los discípulos y Pedro tome la palabra, tú eres el Cristo. Jesús ora en la transfiguración. Jesús ora cuando llega a Jerusalén, ora y llora por la ciudad. Jesús ora en el Getsemaní. Jesús ora cuando lo crucifican. Jesús ora cuando muere. Y todavía más cuando sube al cielo, en la conclusión del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Sube al cielo bendiciendo. Bendecir es una oración. Pronunciando una oración sobre su comunidad apostólica. Lucas subraya el rasgo distintivo de Jesús como un orante. Y esto lo encontramos en la escena de su manifestación pública, del inicio de su ministerio. Un Jesús recogido en oración. El siguiente detalle, el quinto, a diferencia de los otros evangelios, Lucas nos va a decir lo esencial. Esta experiencia de Jesús en oración va a colocar de una forma magnífica, subrayada, grande, desarrollada, el título de Hijo de Dios. Con permiso de ustedes, utilizo una expresión técnica de los estudios bíblicos y teológicos. Este es el acento, la perspectiva cristológica. El relato del bautismo coloca de manera eminente, a la luz de todos, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y esto merece que le pongamos cuidado, mucha atención. Hijo de Dios es el primer título que Jesús recibe en este evangelio en el relato de la anunciación. No es novedad, ya estaba dicho desde la anunciación. En el capítulo 1 de Lucas, si quieren mírenlo conmigo, el ángel Gabriel dice de Jesús en los versículos 32 y 33. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos,
y su reino no tendrá fin. Aquí, de hecho, tenemos dos títulos. El primero es Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios. Pero luego enseguida se dice Rey. Ya voy a comentar el tema, la cuestión de la realeza. Más adelante, en este mismo relato de la Anunciación, en el versículo 35 se dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Dos veces se repite la frase en la Anunciación. Le llamarán Hijo del Altísimo, le llamarán Hijo de Dios. Le llamarán, será reconocido. ¿Y quién es el que lo llama Hijo de Dios ahora? El mismo Padre Dios. Es una confirmación de esto. Y la voz directa de Dios tiene la máxima credibilidad, la máxima autoridad. Jesús es, como se anunció desde el inicio, el Hijo de Dios. Veamos algunos detalles. Voy a retomar esto ahora, pero permítame todavía algunos detalles. Jesús en oración, recogido en oración, escucha la proclamación de su filiación. Y los lectores, nosotros los lectores de la Biblia, somos los testigos de esto. Es una experiencia de Jesús. ¿Quiénes son los que lo ven? Nosotros, los que entramos en la interioridad de Jesús y escuchamos junto con él la voz del Padre y vemos la manifestación. Mientras oraba, atención a esto, el verbo principal de la frase recae sobre lo que esta oración provoca. ¿Y qué provoca? La irrupción del Espíritu Santo y la voz del Padre. Atención con estos dos elementos. Irrupción del Espíritu Santo y voz del Padre. Espíritu y palabra. Espíritu y palabra forman parte del núcleo de la experiencia bautismal de Jesús, según Lucas. Mientras oraba, veamos primero la del Espíritu. Mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, semejante a una paloma. Voy a detenerme aquí, en este primer elemento. El segundo será el de la voz, de la palabra. El Espíritu aparece no solo como paloma. Marcos y Mateo tienen esa expresión como, paloma, como es una comparación, una metáfora. No dice que el Espíritu Santo sea una paloma, sino como una paloma. ¿Entienden, verdad? Pero Lucas se permite colorear la afirmación dándole corporeidad, dándole materialidad. Es espíritu, se supone que el espíritu no tiene materia. Pero luego dice, en forma corporal, semejante a una paloma. O sea, en forma material, corpórea. Y esto ocurre en el escenario de un cielo que se abre. Esto también hay que aclararlo. Lo de los cielos abiertos está en los otros evangelios. Y aun cuando es un detalle secundario, porque es en función de la... se abre para que pase el espíritu. Estamos en un ámbito escenográfico. Pero tiene su mensaje. Tiene su mensaje. En la mentalidad judía del tiempo del Jesús terreno, se pensaba que los cielos se habían cerrado después de los últimos profetas. O sea, Dios había dejado de hablar, de profetizar, de hablarle a través de los profetas. Los últimos profetas, ustedes lo saben quiénes son. Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de eso se decía, se cerraron los cielos. No hay profetas. Bueno, dice Juan Bautista. Bueno, precisamente aquí comienza lo nuevo. ¿Qué pasa ahora con Jesús? Los cielos se vuelven a abrir y de manera definitiva. Y de manera definitiva. Los cielos se vuelven a abrir. Y esto tiene que ver con un rasgo también cristológico, también propio de identidad trascendente de Jesús
en el Evangelio de Lucas. Jesús es el profeta. Dios vuelve a hablar a través de la boca de Jesús, de su profecía. Pero Jesús no es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios que habla con su propia autoridad. Esto hay que, por eso el énfasis en la palabra hijo. No es ninguno de los profetas anteriores era hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Habla con la autoridad de Dios. La apertura de los cielos abre un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Y la conexión con cielos cerrados, cielos abiertos, nos muestra la continuidad, la correlación con el Antiguo Testamento. También nos permite captar lo nuevo que está ocurriendo y la plenitud de la venida, que ocurre con la venida de Cristo. En este nuevo tiempo, quien hablará no será un profeta más, un portavoz de Dios semejante a los anteriores, sino el mismísimo Hijo de Dios. Ese es el mensaje en este elemento aparentemente secundario. Y esto tiene correlación, miremos en nuestro estudio, con todo lo que ha pasado en los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que por cierto les hemos dedicado bastante tiempo en el tiempo litúrgico que acaba de pasar del Adviento y de la Navidad. Los personajes, todos los personajes protagonistas de los 2 primeros capítulos de Lucas quedan todos llenos, y así tal cual con el verbo llenos, llenos del Espíritu Santo. Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. Capítulo 1, versículo 66, y comienza el Benedictus. Isabel, con la voz del saludo de María, quedó llena, ella y Juan también, del Espíritu Santo. María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo. Simeón, el anciano, el que esperaba, quedó lleno del Espíritu Santo y entonó tremendo himno. Y además le profetizó a María y a Jesús su destino. Ana, todos, Zacarías, Isabel, María, Simeón, Ana, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero ahora viene aquel que hablará, que estará completamente lleno del Espíritu, y todo será movido de aquí en adelante siempre por el Espíritu Santo. Y esta experiencia del bautismo del Espíritu de Jesús lo marca. Pero hemos visto que se mencionó en forma corporal, el Espíritu Santo se manifestó en forma corporal como una paloma. ¿Por qué una paloma? Aquí estamos ante un detalle bíblico también, muy bíblico, muy de la tradición, de la cultura, de las imágenes bíblicas, de la simbólica bíblica. En los estudios bíblicos se han planteado algunas, yo diría muchas hipótesis, algunas muy válidas, otras muy tontas. Por ejemplo, una hipótesis que se ha dicho es que la paloma representaría la profecía. ¿Saben por qué? Porque en hebreo, paloma se dice Jonás, Jonah, paloma. Y entonces dice, no, aquí hay un juego de palabras, paloma, profeta. Sin embargo, eso es forzado, ¿no? Forzado. Eso no tiene valor, esta explicación. Otros miran el libro del Cantar de los Cantares, donde el amado describe a la amada, paloma mía, ¿no? Amada mía, paloma mía. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14, y muchos otros textos del Cantar. Pero no es el caso aquí. No es este el caso. Yo prefiero, para no alargar la cosa, una explicación más sencilla. Acudamos al mismo libro del Génesis, donde el espíritu ya es representado con un ave. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, después de la frase inicial de la Biblia, Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim veshamayim vethar, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Enseguida se dice que en el caos, en el tohu abohu,
el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Aparece como con la imagen de un ave que vuela. En el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, texto que hace un rato cité cuando hablé del desierto como lugar de los orígenes, allí se dice que Dios insufló, sopló su espíritu vital, su aliento vital, su ruaj, en la nariz del Adán hecho de arcilla, comunicándole vida. En el capítulo 8 de este libro del Génesis, en el relato del diluvio, ¿se acuerdan? Borrón y cuenta nueva, el mal se incrementó en el mundo y entonces Dios buscó un justo, Noé y su familia, el arca, bueno, viene la gran inundación. Cuando ya comienza a bajar el agua de la gran inundación, Noé manda una paloma 3 veces. Suelta 3 veces a una paloma desde el arca. La tercera ya no volverá más porque ya había secado, pues ya no volvió. La segunda vez volvió con una ramita tierna de olivo en el piquito. Génesis 8, 8 al 11. Con una ramita de olivo tierno, un brote. Esa ramita cuando está el tronco y está nuevo, ¿no? Que es todo tierno, y que ha sido interpretado en la tradición bíblica como un signo salvífico de esperanza. Yo me pregunto, ¿no es precisamente el Evangelio un anuncio de una nueva esperanza, de una nueva y profunda acción creadora de Dios, cuyo inicio está en la venida de Jesús? Y el reino de Dios, además, que Jesús va a predicar, tiene que ver con esto. Tenemos entonces los elementos interpretativos. Y espero que para este distinguido auditorio que nos acompaña en esta tarde quede claro el mensaje. Subrayemos lo fundamental. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Espíritu es una palabra que dice vida. Desde el primer soplo de Dios que encendió la llama misteriosa de la vida en el pétalo de arcilla que es el Adán. E incluso antes, cuando revoloteaba sobre las aguas en el caos, albergando el origen de la vida. Y es Ruach, espíritu, que es santo. Santo significa de Dios. El Espíritu Santo descendió. Se puede traducir, por lo tanto, de la siguiente manera. La vida de Dios descendió. Aliento que revive la llama muerta. Aliento profundo del ser. Aliento de manantiales. ¿Está claro el mensaje? Y luego viene la voz. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Un pequeño detalle. Espero que lo que voy a decir no confunda, sino que más bien ayude. El texto griego de Lucas nos da 2 posibilidades de traducción. La primera es la que yo acabo de decir y que la mayor parte de las traducciones, sobre todo las litúrgicas, adoptan. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero si ustedes tienen Biblia de Jerusalén, como la que yo tengo aquí al frente, van a ver que el texto lo que dice es, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y uno dice, a ver, ¿cuál de las dos es? ¿Tú eres mi hijo amado, yo en ti que me complazco, o tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado? La segunda versión es la transcripción del texto de un salmo, del Salmo 2, versículo 7. Es el texto de la coronación de un rey. En la tradición de Israel, el día de la coronación, el rey, en la ciudad de Jerusalén, con toda la pompa, el rey recibía el título de Hijo de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, son las palabras propias de la coronación y de la entronización, empoderamiento de un rey. El otro texto, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco, pertenece más
a la tradición profética. Es el texto de Isaías capítulo 42, versículo 1. La frase que le dice Dios al siervo de Yahvé, al siervo de Isaías. Acuérdense que tiene 4 cánticos. El primer cántico, el siervo de Yahvé, este servidor de los propósitos divinos, que es un profeta, es llamado por Dios aquel en quien él tiene su complacencia, su gozo. Un gozo que en el capítulo 66 de esta misma profecía de Isaías se dirá: me gozo por ti como el amado por la amada, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, será mi favorita. Pues la terminología es muy parecida. Tú eres mi gozo, tú eres mi satisfacción, tú eres mi deleite. El contexto de esa frase es misionero. El deleite de Dios, la complacencia de Dios, es ciertamente un gozo del corazón. Es una fiesta en el corazón de Dios, pero tiene la intención de decir: yo te envío. Me gozo en ti, yo tengo en ti toda mi confianza. Ve. ¿Cuál de las 2 versiones será la original de Lucas? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, o tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. La versión litúrgica escogió la del hijo amado, en mi complazco. La Biblia de Jerusalén dice: yo hoy te he engendrado. Las 2 tienen su valor. Y por eso, en un lado y en el otro, escucharemos alguna de las 2 versiones. Yo prefiero, sin querer ser diplomático, conciliar las 2. Es una opción mía. Es lo que nos enseña la metodología de la lectura canónica. Prefiero conciliar las 2, probablemente las 2 circular. La expresión hijo está en ambas posibilidades, o sea, no hay duda. Lo que se está proclamando es la filiación de Jesús. Confirmación de parte de la misma voz de Dios, directamente del Padre, y no por medio de un ángel, de que Jesús se distingue como el Hijo. La versión, o la variante, así se dice técnicamente en crítica textual, la variante, tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazca, acentúa el rasgo profético de Jesús. Este Hijo es un hijo profeta, como el siervo de Yahvé que viene a comunicar la palabra de Dios. Y Jesús era un predicador. A Jesús se le va a reconocer como profeta, sin que esto disminuya su dignidad de hijo. Además, es el enviado del Padre. El Padre en él se complace, siente su gozo por él, como se dice del siervo de Yahvé de Isaías 42:1. Pero este Jesús es también un rey. Jesús es un rey. El mesianismo de Jesús es real. Él es un descendiente del rey David. Y por eso me devuelvo al texto de la Anunciación, el que ya leímos, en el capítulo 1, versículos 32 y 33. Hijo del Altísimo, dice, se le llamarán Hijo del Altísimo, y enseguida agrega: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este hijo es un rey. Este hijo es un rey. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, como hijo de David. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Su reino es eterno, no como la monarquía israelita, que tuvo sus fracturas, sus fracasos, sus paréntesis. Este reino será eterno y será de otra naturaleza, o irá mucho más lejos. Por lo tanto, la variante que cita el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, tiene valor en la lectura de nuestro texto. Jesús es el Hijo, que es profeta, como el siervo de Yahvé, y que es rey, Mesías, descendiente de David. Y el título de rey estará presente en la cruz, en la muerte de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 38.
la tablilla que colocan encima del Jesús crucificado, dirá, este es el rey de los judíos. Es el motivo oficial de la condena a muerte. Lo que nunca le aceptaron. No lo aceptaron como hijo de Dios, no lo aceptaron como profeta, no lo aceptaron como rey. Y Jesús, en oración, ha acogido esta presencia del Espíritu y ha acogido esta voz de Dios. Y yo me permito, para concluir, subrayar esta fusión, vuelvo ya sobre el conjunto. Miren que no he hecho más que explicar un solo versículo, o dos versículos, 21 y 22, nada más. Pero sobre todo el 22. El Espíritu y la palabra. El Espíritu que desciende y la palabra del Padre, que Jesús escucha, que comunica, que asume, que impregna su identidad y que es el punto de partida de toda su misión. Palabra y Espíritu se juntan. Palabra y Espíritu se juntan. Y yo veo aquí, permítame ya comenzar a hacer una relectura. Comienzo a hacer ya una relectura. ¿Cómo podemos nosotros entender este texto? Los lectores que escuchamos este evangelio del bautismo de Jesús, estamos llamados ante todo a comprender y a adorar el misterio de Jesús en su bautismo. Es su primera manifestación pública como adulto, lo dije desde el principio. Jesús aparece como un hombre, porque también lo es, en su íntima comunión con Dios Padre. Y el vínculo permanente de esta comunión es el Espíritu Santo. Y por eso recibe su unción profética y mesiánica. Y Jesús va a decir enseguida, en el capítulo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia, el Evangelio, a los pobres. Lucas 4:18, citando Isaías 61:1. Esto tiene su raíz aquí, en esta experiencia del bautismo. Además, la versión de Lucas ha subrayado que la inmersión en el Espíritu me ha ungido. La voz del Padre que le ha dicho, tú eres mi hijo, y le ha dado su identidad de hijo de Dios, se proclama en el contexto de una oración. Perdóneme, discúlpeme, que en esta ocasión lo subraye. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa orar? A la luz de este texto del bautismo, en la versión de Lucas, pienso que se podría decir en pocas palabras, es hacer silencio. Jesús está orando, pero no habla, escucha. Abre espacio dentro de él para ser llenado del Espíritu y para que la palabra lo habite. Y eso es orar, hacer silencio, abrir espacio dentro de uno, dilatarse interiormente, dar puesto en el propio cuerpo y en la propia vida para acoger el Espíritu Santo y para escuchar la palabra que se nos dirige personalmente. Esta palabra que continuamente estamos leyendo y predicando y que todos los domingos en la tarde, aquí en el Centro Bíblico Verbo Divino, estudiamos. La oración es un acontecimiento de la palabra y del fuego del Espíritu. Y de la palabra y del Espíritu nos hacemos morada. Eso es orar. Eso es orar. La palabra y el Espíritu incendian el leño seco de nuestro corazón. Y es así como se manifiesta nuestra identidad, nuestra filiación. Se manifestó la de Jesús y la nuestra. Podemos decir todavía más que esto que ocurre, esta experiencia bautismal de Jesús, que comienza ya a ser un espejo de nuestra propia experiencia bautismal, que es en el Espíritu, es una miniatura
de todo el Evangelio de Lucas. Esto es una síntesis de todo el Evangelio de Lucas. Este es un relato programático. Yo comencé haciendo alusiones de carácter histórico, pero esto es una experiencia. Esto es una experiencia profunda que acompañó la vida entera de Jesús. Esto es una síntesis de la vida de Jesús y por lo tanto una miniatura del Evangelio, inclusive de su misión, como vimos el texto de la relación con los pecadores. Y además aquí se cuentan las verdades más altas. Se habla de una Trinidad y se hace por medio de símbolos: una voz, un hijo, una paloma. Un Jesús que narra al Hijo que se hace hermano, que se sumerge solidariamente en el río de la humanidad. Un Jesús que narra también a todo ser humano como un hermano que se convierte en hijo. Y este es un texto que habla de mí, que habla de ti, de todos. El cielo que se abre, el Espíritu y la voz que acontecen y que también han descendido sobre mí en mi propio bautismo. Vida de Dios en mí, dilatación del corazón, encarnación que no se detiene. Reflexionemos, mis queridos amigos, ya concluyo. Reflexionemos sobre este bautismo de Jesús y que sea un espejo de nuestro propio bautismo. La voz de Dios ha resonado sobre cada uno de nosotros, diciendo: tú eres mi hijo, te amo como a un hijo. Es decir, fielmente, me gozo en ti, en toda tu vida. Y el Espíritu desciende junto con la voz para permanecer en nosotros. Nos recuerda esta palabra de Dios y nos da fuerza para responder con toda nuestra vida al te amo como a un niño, que es dicho a cada uno de nosotros por la misma boca de Dios. Todos los días, cuando nos levantemos, renovemos nuestra experiencia fundante, nuestro origen. Como me decía esta mañana una amiga, una teóloga costarricense, estábamos chateando y me decía: Fidel, en el bautismo ya recibimos todo lo que necesitamos para ser felices. Yo le dije: qué pena que no te tengo de lado y no te da un abrazo y un beso, mujer. Qué hermoso, qué hermoso. Pues todas las mañanas cuando nos levantemos, recordemos que tenemos a la mano todo lo que necesitamos ya para ser felices. Lo que pasa es que ahora nos toca ejercitarlo, el bautismo. Cuando nos levantemos, digamos: te adoro, Dios mío. Te doy gracias por haberme hecho hijo tuyo, por haberme hecho cristiano. Y pensando en el bautismo, pongámonos contentos y escuchemos la voz que en el corazón nos canta: tú eres mi hijo, te amo, me deleito en ti, me gozo en ti. Y si escuchamos esta voz, que fue lo que el Señor le dijo, el Padre le dijo a Jesús en el bautismo, pero nos fue dicho también a nosotros, con la unción del Espíritu, del fuego del Espíritu. Esta voz hace que cada día sea diferente, que el día esté iluminado por un amor prometido y entregado. Y se los aseguro, cuando vivimos esto, ese día el sol brillará más bonito. Muchas gracias.